Hola, hola niñas y niños. Bienvenidos al video tutorial de lengua castellana. En el anterior video habíamos quedado en que íbamos a hacer una oración con las palabras que se encontraban, que íbamos a encontrar aquí. Que las letras están en desorden y tenemos que organizarlas para formar palabra. Así como acá estaba Lomin y resulta que al organizarlas nos dio la palabra limón. Entonces, apre. ¿Ahí qué será? ¿Qué de pronto podremos, qué palabra podemos formar? A ver, tenemos que siempre tener en cuenta que la consonante hay que unirla con una vocal. Entonces, a ver, por ejemplo, si coloco la P con la A, ya pare. La palabra pare existe, pero también podemos formar otra. Pera. Pera. Y acá, ¿qué palabra será? Yo creo que ya más de uno de pronto la escribió, ¿cierto? La palabra casa. Aunque también se puede formar la palabra saca. Es decir, que des en cuenta que al organizar de diferente manera las letras, aparecen diferente clase de palabras. Bueno, ahora aquí en esta partecita, como ya habíamos hecho una oración así con esta, también vamos a hacer una oración con las demás. Recuerden que estamos en la parte de qué voy a aprender. Y en esta parte de la guía, pues se trata de que trabajemos como entre todos o que pongamos atención a lo que se les explica y que de pronto más adelante van a tener que ahí sí trabajar solitos. Bien, entonces si yo tengo la palabra pera, ¿qué oración podría de pronto yo hacer con esa palabra? Yo podría decir, por ejemplo, la pera es una fruta. Y casi ahí podría terminar. La pera es una fruta. Pero voy a agregarle otra cosita. De color verde. La pera es una fruta de color verde. Algunos dirán, pero yo he visto peras amarillas. Y resulta que si uno se pone a detallar muy bien, el color no es exactamente un color amarillo. Es un color verde amarillo. Pero la mayoría que conocemos son peras verdes. Bien, pasamos a la siguiente palabra, que es la palabra casa. Una oración donde yo incluya la palabra casa. A ver, ¿qué podríamos decir? Yo podría, por ejemplo, decir, mi casa tiene dos habitaciones, por ejemplo. Podemos hablar muchas cosas de una casa. O podemos decir mi casa tiene 2 pisos, o mi casa es muy grande, o mi casa está enchapada, o mi casa está en el campo, ¿sí? O mi casa es pequeña. Bueno, muchas cosas que podemos hablar acerca de la casa. Recordemos que estamos empezando el tema de las familias de palabras, pero antes para eso debemos tener un poquito de claridad en unas palabras que se llaman las palabras compuestas.
Las palabras compuestas se forman con dos palabras simples que al unirlas nos dan un nuevo significado. Pero ustedes, por ejemplo, dirán, ¿y esa vaina qué significa palabra simple? Pues palabras simples como cuando ahorita escribimos limón, o cuando escribimos pera, o cuando escribimos casa. Y al unir dos palabras así sencillas, entonces resulta que podemos formar una palabra nueva y esa palabra es a la que llamamos compuesta. Por ejemplo, las palabras parabrisas y montallantas son compuestas, pues para construirlas se utilizaron dos palabras simples así. Miren la primera, la palabra parar y la palabra brisas forman parabrisas. Entonces significa que ese elemento precisamente es para cuando hay brisa o lluvia. Y esta es en los autos. Aquí tenemos la palabra montar y llantas. Forman la palabra montallantas. Montar y llantas forman montallantas. Montallantas significa que es un sitio donde prestan atención a los vehículos, especialmente para cuando se pinchan y pues tienen que cambiar la llanta, entonces por eso es que se llaman montallantas, aunque hacen otros trabajos también. Bien, ahora otros ejemplos, veamos otros ejemplos. Tajar y lápiz forman taja lápiz, es decir, taja, es decir, significa que corta lápiz. Taja, tajar es cortar. Tajar y lápiz forman taja lápiz. O también podríamos decir sacar y punta forman saca punta. Casa y quinta. Casa y quinta forman casa quinta. Casa quinta es una casa grandísima que inclusive se encuentra sobre todo es en las partes del campo porque está en medio de una finca y son grandísimas. Casa quinta. Parar y sol forman la palabra parasol. Ya a veces las encontramos, por ejemplo, por ahí en los restaurantes. Las colocan para poder, pues que la gente que va ahí para atenderla, eh, protegerse del sol. Parasol. Eso es lo que tiene que ver con las palabras compuestas. Pero pues no vamos a ver mucho sobre ellas. Lo que sí vamos a ver es acerca de las familias de palabras. Las palabras que tienen la misma raíz y significados relacionados forman una familia de palabras. Significados relacionados o parecidos. Entre las palabras que forman parte de una familia se comparten sílabas y significados. Se comparten, están hablando como de lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo, en la familia de la palabra pan, que es la raíz, encontramos, a ver qué encontramos. La persona que hace el pan se llama panadero o panadera. Panadero o panadera es quien hace el pan. Si no hiciera pan, pues entonces se llamaría por su nombre o de pronto por otra clase de nombre según el trabajo que haga. Pan, panadero, pan, panadera. El lugar donde se prepara o vende el pan es la panadería, ¿cierto? Y ahí también tiene la palabra pan, mire. Es porque tienen la misma raíz. Panadero tienen la palabra pan. Panadería también tiene la palabra pan. ¿Ven? Por eso se llama raíz, porque es el comienzo de la palabra, pero no siempre es la misma palabra. Y todas tienen que ver, todas se relacionan con la raíz pan. Un pan de tamaño pequeño es un panecito. Un panecito.
Un pan de tamaño grande es un panzote. No panzota, panzote. Un alimento que se cubre con miga de pan mezclado con huevo y sal se dice que es apanado. Apanado, ahí tiene la raíz pan, mira, pan. ¿Apanado qué es? Que por ejemplo, a veces cuando se frita la, la pechuga de un pollo, por ejemplo, a veces se puede revolver uno o dos huevos con pan rallado, que ya entonces al mezclarlo se vuelve ya una mezcla durita y eso se echa sobre la carne para darle un sabor más rico. Y eso se llama apanado. Bien, esa es la familia de la palabra pan. Pero ahora vamos a hablar de esta. Una casa. La palabra casa. Entonces, ¿qué palabras pueden pertenecer a esta palabra? Casita, una casucha o un caserón. Casita, casa pequeña, casucha, algo como muy feo, un caserón. Aquí ya no es una, sino en este caso sería un caserón, una casa grandísima. La familia de la palabra zapato, un zapatito, una zapatilla, un zapatero, quien arregla los zapatos, perdón. Bueno, y ahí vamos a dejar por ahora. Ya en la próxima vamos a entrar a leer y a desarrollar algunas actividades que tienen que ver precisamente con nuestras familias de palabras. Chao.